Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner Mairena. Nos encontramos en otro ejercicio en donde vamos a practicar la simulación de los sensores electromagnéticos. Entonces aquí, como podemos observar, los sensores electromagnéticos están acá. En el vídeo anterior se me escapó, no lo dije, pero ahorita lo voy a decir acá. Aquí están los sensores electromagnéticos y el que estoy utilizando ahorita es este interruptor, así como dice aquí, interruptor de alimentación magnética. Entonces este es el que estoy ocupando ahorita yo. Entonces en el vídeo anterior se me escapó decirlo, pero ahorita lo estamos diciendo. Dice acá, elabore un esquema de fuerza y mando con las siguientes condiciones de trabajo. Al pulsar ON, el vástago del cilindro sale. En el inciso B dice, el vástago del cilindro retorna mediante un sensor magnético después de 6 segundos. Analice el diagrama espacio-fase según el movimiento del vástago del cilindro. En este caso, ahora lo que tenemos nosotros acá es que el vástago del cilindro debe de estar un tiempo fuera. Para ello, lo que nosotros vamos a hacer es cambiar este relé que está acá, el K2, en este caso lo vamos a cambiar por una bobina de tiempo. En este caso vamos a poner acá el timer que nos va a medir el tiempo que nos está pidiendo el problema, que en este caso son 6 segundos. Entonces entramos en su configuración, ponemos los 6 segundos y también le vamos a poner su nombre. En este caso la marca va a ser T1. Este contacto que pertenecía al K2 ahora va a ser un contacto que pertenece a la bobina del temporizador T1. Y ese es el único cambio que vamos a realizar. Como ustedes podrán ver, es bastante sencillo. Ahora vamos a hacer la simulación. Pulsamos y como podemos observar, cuando él llega afuera deberá estar la cantidad de tiempo programado en el timer para que éste pueda regresar. Y de esa manera pues entonces va a funcionar este problema. Como podemos observar, ahorita yo solo tengo una señalización para cuando él está afuera, pero al final, ¿verdad? El problema no me está pidiendo más señalizaciones. Entonces, de esta manera es como trabaja. El contacto del magnético lo pueden ver que se acciona cuando el émbolo llega al final de carrera. Cuando está todo su tiempo, él vuelve a retornar. Así es como funciona este otro ejercicio sencillo. Vamos a ir aumentando el grado de dificultad de los ejercicios, así como funciona este ejercicio ahorita. Bien, sin nada más que hacer referencia, pues yo me despido de todos ustedes, como siempre, deseando lo mejor, y además de eso, pues que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Si hay algún error que he cometido, me gustaría pues que me lo compartan, y pues de esa manera vamos a mejorar. Sin nada más que decir, pues despido de ustedes el profesor Reiner, como siempre, deseándole lo mejor.